Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Hoy separados, cada uno en su casa, pero siempre juntos para hacer este programa. Voy a saludar a mi compañero Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar nuevamente en este programa, ahora cumpliendo obviamente los protocolos pertinentes, pero bueno, a distancia, haciendo un programa que creemos nos va a gustar mucho. Hoy tenemos como invitado a Daniel Domínguez, que trabaja comunicación, es periodista y además es un ex conductor de La Cantera, así que es una persona de la casa, así que muy contentos de poder hacer esa entrevista. Pero además, antes de arrancar, queremos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook pueden encontrarnos como La Cantera TV, en Twitter pueden encontrarnos como Cantera-Ross, en Instagram pueden encontrarlos como Cantera-TV y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos visuales, programas completos. Invitamos a suscribirse y pueden encontrarnos como La Cantera TV. Bien, como siempre les decimos, que nos busquen en nuestras redes sociales donde encontrarán toda la información y todo el contenido referido a las inferiores de Newell's y de Rosario Central. Vamos a tener, como decía recién Iván, un compañero, un conocido de la Casa de la Cantera TV, pero antes nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más en La Cantera TV. UTGRA Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales, Facebook, UTGRA Rosario, Instagram, UTGRA Rosario, Twitter, @UTGRAR. UTGRA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Sport 78, somos un sentimiento, nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Estamos limpiando la ex zona franca de Bolivia. Dentro de poco tendremos un nuevo lugar para mirar al río. Municipalidad de Rosario. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330 www.doctorbalbi.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Telituni, arte sublimado. Hacemos todo para darle identidad a tu imaginación. Diseñamos kit de higiene, escolares, lancheras, mochilas, vasos térmicos y accesorios. Telituni, contactanos al 3413 36 27 18. El detalle para tu cumpleaños, aniversario, hacemos el tapabocas que te imagines. Telituni, 3413 36 27 18. Y en redes, Facebook e Instagram, @Telituni. Bueno, Digital Sport, estás a un clic de distancia de acceder al mejor producto porque Digital Sport es el primer shopping online y es de Sport 78. Mirá. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. Digitalsport.com.ar. Bien, segundo bloque de La Cantera TV, tenemos del otro lado a Dani Domínguez, un conocido de la casa, como decía antes, periodista, docente en técnicas de expresión. ¿Cómo estás, Dani? Agustín te saluda, el placer de saludarte como siempre. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, el placer es mío. Bueno, hola Dani, ¿cómo estás? Espero todo bien. Hola Iván, muy bien, muy contento. La verdad que es volver a casa, ¿no? Un ciclo, una idea que comenzó allá por 2013, 2014, si mal no recuerdo, con Tito, y que él haya continuado y sobre todo con grandes profesionales y grandes personas, primero con Axel y hoy con ustedes. La verdad a mí me llena de orgullo que pueda continuar esa idea desde hace 7 u 8 años. Bueno, Dani, muchas gracias. Y bueno, para empezar a meternos en tema, quería empezar preguntándote, porque bueno, vos trabajás lo que, o denominás vos comunicación deportiva, pero tal vez el público no conozca tanto de esto, entonces preguntarte, ¿de qué forma se puede trabajar la expresión, tanto sea de forma oral, escrita o no verbal? Bien, sin ánimo de aburrir a los espectadores, hacer un breve resumen.
de cómo nace o cómo se crea lo que es comunicación deportiva. Y está claro que yo no creé nada, sino simplemente le puse un nombre. La comunicación hoy es la piedra angular de toda sociedad, y a través de mi trabajo notaba que en el deporte, específicamente en el fútbol, por ahí nos faltaban y nos faltan, sigo creyendo, todavía herramientas para una mejor comunicación, para un mejor entendimiento. Entonces, a través de la práctica, a través de los asesoramientos, a través de la insistencia, ¿por qué no? Fui compartiendo ideas, fui compartiendo situaciones, contextos, momentos. Desde la docencia, yo creo que el aprender y el entender sobre todo lo cambia absolutamente todo. Y esa es la idea, ¿no? Ir compartiendo en distintos espacios, distintas herramientas para dirigentes, para jugadores, para entrenadores, para todos aquellos que se mueven en el ámbito deportivo. Hoy la comunicación quizás parece algo secundario, pero para mí es prioritario y es primordial, y se debería trabajar a través de una planificación, a través de una estrategia. Todo club tiene una cultura distinta a la otra, y eso nos lleva a una estrategia distinta, obviamente, y sobre todo una comunicación sistemática, como pasa habitualmente, que esperamos que suceda algo para ver si lo podemos solucionar, ¿no? En líneas generales, esa sería la idea de plantear la comunicación deportiva dentro de las instituciones, a través de la planificación, la estrategia y la sistematización, digamos. Dani, recién hablabas del fútbol, obviamente, y siempre uno escucha que es muy importante la comunicación, armar un buen grupo. ¿Cómo son los primeros pasos para conseguir que se arme un buen grupo, que haya buena comunicación, tanto entre los jugadores como en el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja en ese plantel? Me gusta esa pregunta, porque muchas veces en el fútbol hablamos, a mi modesto entender, ojo, yo no tengo la verdad de nada, a mi modesto entender, hablamos demasiado del sentido de pertenencia y hablamos muy poco del sentido de entendimiento. Y esta pregunta que vos me realizás va por ese lado, ¿sí? Va por el lado del sentido de entendimiento. Si nosotros no creamos un lenguaje común, una misma comunicación, que todos, a través de la práctica continua, que a través del entendimiento, podamos interpretar lo que pide un dirigente, un entrenador o un jugador. Y no solamente me refiero a la oralidad, quizás dentro del campo de juego un entrenador no llega a hablar, o que el lateral izquierdo lo escuche. Entonces, con un gesto, hoy hasta incluso un entrenador de Dinamarca puso en pleno partido una pizarra para comunicarse. Digo, no quedarnos solamente con la oralidad, pero digo, el sentido de entendimiento es clave, que todos podamos hablar el mismo idioma, ¿sí? Y del otro lado dirán, bueno, pero todos acá hablamos castellano, pero quizás situaciones como ganar como sea, o frases como claro. No quiero decir nada, ¿no? Pero el factor H, quizás lo interpreta cada uno de manera distinta. Imagínense si 30 personas dentro de cualquier organización se manejan a través del yo creí, yo pensé. Hay que poner este factor H, era esto, y para uno va y le pega una piña a otro jugador, a un rival. Y la responsabilidad quizás no sea tanto de ese jugador. Es nuestra como docentes, como entrenadores, de no haber creado el sentido de entendimiento. Dani, interesante esto que marcás. Me lleva a pensar y preguntarte, ¿es importante establecer una especie de diccionario, de un glosario de conceptos comunes que se trabajen, particularmente tal vez en lo deportivo, yendo a lo finito, que cuando hablemos de basculación hablemos de lo mismo, que cuando hablemos de cierre hablemos de lo mismo, cualquier concepto del juego? ¿Qué pensás de esto? En cuanto al manual, o en cuanto a un diccionario, por un lado puede parecer que nos saca lo genuino, la esencia, lo auténtico. Yo no sé si lo llevaría al campo, no lo llevaría conmigo, ¿sí? Porque cada uno, Iván, Agustín, Daniel, cada una de las personas que nos están siguiendo, que nos están mirando, tiene su esencia, y respetar eso para mí es muy importante. Pero sí, quizás una base, una plataforma donde sí aparezcan esos términos, como bien mencionás, Iván, por ejemplo, basculación, temporizar y tantos otros que pueden aparecer en el fútbol. Generar ese sentido de entendimiento, que un entrenador, en el medio de un entrenamiento, en el medio de un partido, dé una indicación, que todos los presentes, los de adentro y los de afuera, entiendan qué es lo que está pidiendo. Eso sí, lo considero necesario. De hecho, nosotros lo trabajamos tanto en los asesoramientos como en los clubes que me ha tocado colaborar y trabajar, gracias a la generosidad, obviamente, de los entrenadores, de los directores deportivos,
de los dirigentes también. Empiezo por ahí, empiezo por el lenguaje común, empiezo por una especie de manual para que todos hablemos el mismo idioma. Después cada uno de los entrenadores lo lleva al campo con su esencia. Eso también es muy importante, respetar la esencia de cada uno de los entrenadores. Dani, saliendo un poco de este trabajo en grupo y yendo más a lo individual, ¿cómo se trabaja en la creación y el cuidado de una imagen pública? Bueno, a ver, a riesgo de sonar reiterativo, primero respetando la esencia, ¿sí? Segundo, reconocernos, saber qué queremos, hacia dónde vamos, qué queremos mostrar, ¿sí? Si yo quiero crear una imagen pública, y hablo como Daniel Domínguez, como alguien gracioso, seguramente voy a fracasar en ese intento porque yo no lo soy, ¿sí? Puedo tener momentos donde puedo parecer un tanto más gracioso, pero mis herramientas son un tanto más del aula, más serio, más formal. Entonces, entender, conocerme en profundidad me va a ayudar mucho a la creación de una imagen pública. No querer ser algo que no somos. Es el primer ítem o el primer concepto que yo podría compartir, porque si no estaríamos actuando, y ya sabemos qué pasa cuando actuamos como algo que no somos, no sale bien, no termina bien. Y ni hablar con hoy el tema de las redes sociales, la cantidad de lugares donde nosotros nos podemos exponer, en el buen y mal sentido de la palabra, cambian muchísimo a otras épocas. Por ejemplo, la mía, donde había 2 canales solamente deportivos, donde había solamente un medio gráfico deportivo, donde había que esperar hasta el domingo a la noche para ver los juegos. No, tiene que ser consecuencia, ¿sí? De edad y de la tecnología y de los cambios que van avanzando, cambiando todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que ser flexibles en eso también. Dani, bueno, mencionás las redes sociales, creo que son uno de los grandes articuladores de la vida hoy en día, ni hablar en esta situación de pandemia. Y creo que se presenta un poco esta doble vara de la potencialidad que puede encontrar en ellas puntualmente el jugador o el jugador que está en formación y empieza a ver que a través de ellas puede hacerse conocido, puede conseguir incluso desarrollar una campaña de marketing, o incluso darse a conocer. Pero a su vez también existen riesgos que tienen que ver con el mal uso, con la irresponsabilidad, o a veces tal vez por el desconocimiento. Puede llegar a darse incluso casos como el que, bueno, pudimos ver que por suerte News pudo detectarse como casos de grooming o intento de abuso, entre otras cosas. Entonces preguntarte, ¿cómo ir equilibrando esto? ¿Cómo trabajar con los chicos de edades a lo mejor juveniles, para que vayan compensando esto y conociendo los riesgos? Empiezo por el final, ¿sí? El tema de las redes sociales y de grooming me parece que es indispensable la articulación con el resto de las áreas, sobre todo el área de psicología, tal cual lo mencionás, Newell's lo activó muy rápido a través del director del área de psicología, pero me parece que es indispensable la articulación entre todas las áreas, ¿sí? Desde el entrenador, desde el hogar. Muchas veces hay situaciones o hay chicos y chicas que no lo cuentan por vergüenza, y ese es el primer inconveniente, ¿no? No lo podemos resolver de a uno a esto. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar con un trabajo muy, muy consensuado, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y estar atentos lamentablemente, porque es una situación mucho más cotidiana de lo que se cree. Pero insisto, es indispensable el apoyo y la articulación con todas las áreas, sobre todo con el área de psicología de las instituciones. Por otro lado, y quizás tocando un tema menor a comparación de esto, creo que las redes sociales no son ni buenas ni malas en cuanto al uso que le damos nosotros. Nosotros somos los que determinamos si van a ser buenas o son malas. Por ejemplo, un jugador pierde un codo con una marca deportiva por vestirse o por hacer un vivo de Instagram con la marca contraria. Y bueno, ahí la verdad que la red social no tiene demasiado que ver, ¿no? Si no está la decisión y elección de ese jugador que no revisó, que no pensó, que no estuvo atento. Y tampoco lo culpo a ese jugador, porque yo me hago absolutamente responsable de lo que voy a decir. Considero que falta mucho asesoramiento. Considero que los chicos y los grandes no están preparados a la hora de manejar las redes sociales, porque nunca nadie los preparó.
Y ahí está el grave problema. Nosotros no podemos penar, castigar o sancionar a un juvenil que le dio like a una publicación que no era conveniente si nunca le dimos una herramienta, si nunca le dimos siquiera una charla sobre redes sociales, ¿sí? Entonces me parece que ese es el primer paso que tenemos que dar. Dejar de desvalorizar, dejar de ningunear a la comunicación, dejar de comprenderla como algo de es el periodismo y el periodismo es todo malo, como pasaba cuando era chiquito, nos decían nuestros padres, no lo toques porque es malo, porque es feo, y así va a pasar. No. Si nosotros le inculcamos esas cosas a los chicos en etapas formativas, lo más probable es que se genere un vínculo casi de odio con el periodismo, que no le pretendamos, que no le compartamos, herramientas de comunicación, que no le enseñemos, que es lo más grave, a comunicarse, sea desde la palabra, sea de lo gestual, sea desde la acción, sea de las redes sociales, desde la virtualidad, y luego, sin estar conforme con todo esto que ya hemos hecho mal, encima lo castiguemos. Creo que hay que mirar un poco más para adentro, y hay que empezar a trabajar con mayor profundidad en la enseñanza en cuanto a la comunicación. Dani, siguiendo con esto de que falta asesoramiento, como decías recién y como se ve, obviamente, muchas veces cuando uno va a conferencia de prensa, cuando habla un director técnico, cuando habla un jugador, se recurre siempre al famoso cassette, a hablar siempre lo mismo, a que uno a veces no le puede sacar muchas cosas. ¿Cómo se trabaja para que tanto el jugador como el director técnico no caiga siempre en lo mismo, en ese recurso, y pueda expresarse de buena manera? Bueno, me gusta esa pregunta también, Agus, porque te la puedo responder desde los dos lugares. Te lo puedo responder primero como ex periodista gráfico, que fui durante 5 años, y no saben lo difícil que es escribir 250 caracteres, o 250 líneas, perdón, no 250 caracteres, 250 líneas, que sería una doble de un medio gráfico, de un diario, para los que hoy todavía compran diario. Sí, son 250 líneas aproximadamente, cuando el entrenador o el jugador no dice absolutamente nada. Es muy difícil. Entonces, del otro lado, como asesor, como docente para entrenadores y jugadores, yo también le propongo eso, que se la pongan difícil al periodista, no dar títulos que nos puedan jugar en contra, ¿no? Dar títulos que puedan después generarnos algo complejo en nuestra continuidad laboral, con lo que cuesta insertarse en el ambiente laboral en el fútbol, con lo que cuesta firmar un primer contrato, con lo que cuesta ser entrenador, ¿sí? Ya bastante es empinada la montaña como para que nosotros solos digamos algo inconveniente. Ahora, el otro extremo es ese, ¿no? Es el no querer hablar nunca de nada, no responder absolutamente de nada, por esto que mencionaba anteriormente, de esa cuestión de un odio hacia el periodista. No, el periodista me va a decir tal cosa, no, el periodista va a poner algo que yo no dije, y es todo lo contrario, repito, no saben lo complejo que es armar una nota con nada. Y ahí es donde me parece que aparece el problema. Cuando el periodista, necesitado de alguna frase, necesitado de algo, empieza a escribir algo de más. Y dice que Daniel Domínguez dijo tal o cual cosa cuando Daniel Domínguez no dijo ni tal o cual otra. Entonces, el equilibrio es lo conveniente en este caso. ¿Hay periodistas que transgiversan la noticia? Sí, los hay, pero hay, por suerte, muchísimo más de los otros. Los que se esmeran por realizar una buena entrevista, los que se esmeran por realizar buenas preguntas, los que se esmeran por estudiar al personaje. Bueno, después también hay aquellos personajes que se paran con cierto odio hacia el periodista, y hay otros personajes que son muy abiertos y que se puede generar un feedback o un intercambio. Creo que lo peor que podemos hacer es generar títulos que nos dejen sin trabajo y no decir absolutamente nada. Las dos posturas nos llevan al mismo final, a quedar expuestos a la interpretación de un público que hoy sabemos cómo se maneja el público. Un domingo, si el resultado es positivo, nos van a adorar, y el domingo que viene, si el resultado es negativo, van a usar esas notas, van a usar ese decir o no decir absolutamente en contra. Dani, hoy en día ha crecido mucho la inserción que tienen otras áreas en el deporte, particularmente en el fútbol. Antes no veíamos tal vez nutricionista, psicólogo o áreas, hoy se habla de áreas. La comunicación desde el lugar de
la formación, del asesoramiento, ¿qué lugar tiene hoy en día, más allá de tu caso puntual? ¿Ves que hay una apertura hacia esto, que los clubes van dando lugar a esta posibilidad de trabajo? Considero que de manera gratificante hay un cambio de paradigma. ¿Sí? Todavía no insertado como área, todavía no insertado quizás ni siquiera como individuo. No hay una persona hoy al lado de un jugador, de un entrenador que lo asesore continuamente. Sí, desde hace muchos años existe la figura del jefe de prensa o el área de prensa de las instituciones, que eso siempre hago la diferencia. El área de prensa quizás es más por una cuestión noticiosa, más por una cuestión de hoy a tal hora habla en conferencia de prensa el entrenador o jugador en cuestión, poner los banners detrás de las personas, ¿no? Poner los banners detrás de esa conferencia de prensa, y no tanto en la prevención. Yo insisto mucho con esta palabra, ¿no? El prevenir, el trabajar, si se puede hacer desde edades formativas muchísimo mejor, ¿sí? Desde 13 a 18 años, pero también en lo profesional. No saben la cantidad de entrenadores que después de una conferencia de prensa pierden su trabajo más por lo que dijeron que por lo que acaban de hacer en el campo de juego. Entonces, me parece que ahí es algo muy, muy importante a atender. Repito, entiendo los presupuestos, entiendo el tiempo, entiendo todo lo que ustedes me quieran explicar como dirigentes de los clubes, que muchos me lo han dicho y por eso lo comparto acá, pero también entiendo que el riesgo es mucho mayor que tener a una persona o dos personas que nos asesoren, que nos acompañen y que nos digan simplemente, mira, va a ir por acá la conferencia de prensa, quédate tranquilo que te van a hacer estas 4 o 5 preguntas y responder tal o cual cosa. Y no hay mucha más, no hay mucho más misterio. Cuando uno está preparado, como dije anteriormente, el saber, la preparación lo cambia todo. Porque cuando nosotros estamos a la defensiva, después salen como salen esas conferencias de prensa que ustedes manifestaban con el cassette puesto, porque estamos a la defensiva, porque no queremos que nos pregunten lo que ya sabemos que nos van a preguntar. Entonces, invito a una apertura, invito a que se pueda generar, ¿por qué no?, dentro de algunos años, el directorio de comunicación o el área de comunicación deportiva, pero mínimamente dentro de esa jefatura que hoy sí existe en los clubes, como jefe de prensa, que haya una persona encargada de asesorar semanalmente a los cuerpos técnicos antes de los partidos, después de los partidos, a los jugadores, sobre todo a los más jóvenes, qué declarar, cómo declarar, después de una derrota. Se cambia mucho, ¿sí? Cambia mucho el sentir, cambia mucho el fluir de esa comunicación. Dani, bueno, más que nada para ir cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede leerte y seguir informándose mucho más sobre esto? Bien, gracias por la oportunidad. Vamos con Twitter y con Instagram, son las dos mismas cuentas de comunicación, y a través del Facebook como DDC, sería de comunicación, sí, me maté para los nombres en todas, pero bueno, la idea es ir generando eso, ir generando un espacio donde desde mi humilde lugar pueda compartir herramientas, pueda intercambiar conceptos, pueda haber una apertura con ejemplos. Tengo la posibilidad, y no sé si llamarlo suerte, pero al ser docente de la escuela de directores técnicos, la posibilidad de contactarme con muchos de ellos y haber intercambiado opiniones y trabajo con entrenadores argentinos que estuvieron en Perú, en Costa Rica, en Venezuela, en Chile, bueno. Y eso realmente es atractivo, como decía anteriormente, motiva para continuar este laburo, que a veces parece casi una lucha contra los molinos de viento, porque no hay más, no soy esto, es Daniel Domínguez, comunicación, no hay una gran empresa, no hay una gran fórmula, no hay grandes sponsors atrás, sino hay una gran pasión, hay un gran compromiso con el estudio constante. Me genera mucha pasión, pero también soy muy respetuoso con lo que pretende cada uno de los entrenadores, los jugadores y los directivos que se vinculan y que por suerte me llaman para trabajar. Les diría que soy un obsesivo, estoy trabajando, y hasta hace unos días lo estaba haciendo con un club del exterior que está jugando Copa Libertadores, y realmente son horas y horas y horas que uno le dedica a esto, porque es algo que me apasiona, y sé que las palabras están diseñadas para generar emociones y nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Una palabra, una coma,
una forma de decir, nos acerca o nos aleja de la misma manera de ese objetivo, sea el que sea el social o sea el deportivo. Así que realmente cada uno de los espacios a los cuales soy invitado, como el de ustedes, muchachos, a mí me gratifica porque me da la oportunidad de compartir ¿no? La pasión que uno tiene por la comunicación. Bien, Dani, nos pone muy contentos a nosotros tenerte nuevamente por acá. Como decíamos antes, es tu casa, así que bueno, nosotros a disposición de lo que sea y obviamente desearte los mayores éxitos y que siga esto de muy buena manera y creciendo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el programa. Estoy, aunque no esté hace muchos años, estoy porque lo sigo, porque hablo con ustedes, está mal, pero hablo con ustedes por fuera, hablo con Tito, digo, está mal que lo cuente, ¿no? Al aire, pero porque me interesa y porque esa es una idea que nació allá hace 7, 8 años y hoy ver que muchos canales, todos, creo no equivocarme, pero todos los clubes le den bolilla a las inferiores como nosotros pretendimos dársela allá por el 2013, 2014, haciendo un minuto a minuto con 3 personas, porque éramos 3 personas lo que hacíamos minuto a minuto desde Buenos Aires y desde Rosario. Realmente hoy es gratificante, me llena de orgullo y me llena de orgullo también que el programa está en buenas manos como son de ustedes, muchachos. Sigan laburando de esta manera porque sale muy, muy bien el programa. Gracias, bueno, Dani. Muchas gracias, Dani. Y bueno, gracias de parte de los dos. Y vamos a seguir trabajando para seguir dejando este gran programa que iniciaste vos con Tito, como decías recién, y que día a día sigue creciendo. Así que muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy grande. Un placer, hasta cualquier momento. Bien, abrazo grande para Dani, un amigo de la casa, Iván, dejando conceptos muy claros sobre la comunicación deportiva, ¿no? Sí, tal cual, Agustín creo que es muy claro, lo conocemos, sabemos lo que puede aportar y por eso queríamos hoy que estuviera acá. En este momento tan complejo, sobre todo para la comunicación. Y bueno, la verdad que bien, la verdad que creo que es interesante la entrevista, que le va a gustar a la gente, así que contento. Continuamos con el programa, Agus. Dale, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más en el último bloque de La Cantera TV. En Rosario ya aplicamos más de 247.000 vacunas contra el COVID. Todos los equipos de la municipalidad trabajan día y noche para aplicar de inmediato todas las dosis que llegan. Recordá que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, pero igualmente podemos enfermarnos o contagiar. Sigamos respetando las medidas de prevención. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. UTGRA Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales, Facebook, UTGRA Rosario, Instagram, UTGRA Rosario, Twitter, @UTGRAR. UTGRA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Bien, último bloque de La Cantera TV, pero antes la recomendación, como siempre les decimos, del bar Rosarigacino de Boulevard Avellaneda, esquina French, para que vayan, para que sigan compartiendo de este bar típico de la ciudad de Rosario. Nosotros nos despedimos, Iván, con este programa y como siempre la mención de las redes sociales. Obviamente, Agus, sí, vamos cerrando el programa y antes de terminar queremos recordarles que pueden seguirnos tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde sugerimos si pueden suscribirse al canal de YouTube para darnos una mano y para ver todos los contenidos que volcamos ahí, especialmente este programa que va a estar subido en los próximos días. Así que bueno, Agus, lindo programa hemos tenido, contento y bueno, vamos cerrando nomás. Así es, gracias Iván, gracias a todos por acompañar y como les decimos que se cuiden, que se queden en casa, que sigan obedeciendo estas restricciones y que si nos seguimos cuidando todos vamos a sacar esto adelante. Así que será hasta el próximo programa, nos vemos la semana que viene con mucho más de La Cantera TV.